Esquerra y Junts recrudecen la guerra entre independentistas y la llevan al hemiciclo del Congreso en medio del debate sobre la financiación de Cataluña. La vicepresidenta Montero acepta por primera vez que se pueda llamar concierto al acuerdo firmado con Esquerra, mientras el partido de Puigdemont se aleja del pacto y recuerda al gobierno que no aceptará nada si no es a cambio de algo. Moncloa amenaza con retirar fondos a las comunidades autónomas que no apliquen la ley de vivienda. El desafío tiene como principal destinataria a la presidenta de la Comunidad de Madrid. La ministra de Vivienda califica como insumisos a quienes no pongan en marcha esa ley, aunque las competencias de vivienda sean autonómicas. De momento, la ley de vivienda solo se ha aplicado en Cataluña. Buenas noches y además en Antena 3 Noticias los principales socios de Pedro Sánchez ignoran la decisión del presidente de no acudir a la toma de posesión de la nueva presidenta de México. Moncloa ha decidido que no habrá representación oficial de España en ese acto al no haber sido invitado el rey Felipe, pero sí irá Sumar, que forma parte del mismo gobierno. Y también irán otros partidos socios de Moncloa como Podemos, Bildu y BNG. Hace más de 2 meses que Moncloa y Esquerra Republicana llegaron a un acuerdo para investir como presidente de la Generalitat al socialista Salvador Illa, a cambio de lo que el PSOE califica como financiación singular para Cataluña. En ese tiempo, que no es poco, ha sido imposible saber en qué consiste exactamente ese acuerdo porque cada parte lo interpreta de una manera y porque ha habido una voluntad deliberada de mantener la confusión al respecto. Se esperaba que la sesión parlamentaria de hoy sirviera para aclarar algo más las cosas, pero no ha sido así. Después de 4 horas de discurso, 4 horas, apenas se dispone de números y cada cual pone el acuerdo el nombre que más le gusta o que mejor le parece. Se daba por hecho que el debate sería tenso. Y lo ha sido. Y esto es lo que ha ocurrido antes de empezar la intervención de María Jesús Montero. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, hacía ese gesto para que la ministra se relajara antes de entrar en la batalla dialéctica. Y la ministra ha respondido con el mismo gesto. Calma, se decían la una a la otra. Durante la sesión parlamentaria, la ministra ha defendido las bondades que, en su opinión, tendrá que Cataluña recaude el 100% de los impuestos y no solo los que recauda ahora como parte del régimen común. Persigue, señoría, la vocación que su grupo político compartía de que Cataluña recaude los impuestos que se generen en Cataluña. Eso es lo que se dice hoy. Hace unos meses, la vicepresidenta aseguraba que no estaba sobre la mesa la posibilidad de que Cataluña recaudara todos los impuestos. En este momento, cada comunidad autónoma de régimen común está recaudando lo que se llaman tributos cedidos o tributos propios y no hay ningún interés en cambiar esa situación. No había interés en cambiar esa situación, pero cambió. No es el único cambio de criterio del gobierno. Hoy la ministra da vía libre para que cada cual llame al acuerdo como mejor le parezca, incluso concierto económico. No tiene etiqueta. Alguno puede pensar y le puede llamar concierto económico solidario porque hay algunos elementos que tienen que ver con los clásicos conciertos vascos y convenio navarro. Es que no se trata de poner nombre. Se trata de mirar qué persigue. Hace poco más de un mes, la vicepresidenta negaba que el pacto con Esquerra fuese un concierto económico para Cataluña. Nos encontramos ante un modelo que ni es un concierto económico ni es una reforma del sistema de financiación. Una vez más, Moncloa demuestra su extraordinaria versatilidad para cambiar de criterio y de discurso. Se trata de un método que, la verdad, ha sido una gestión, digámoslo así, líquida, en la que es muy común el contorsionismo político en función de las necesidades de cada día, de cada hora o incluso de cada minuto. Y lo que se evita, sobre todo, es dar explicaciones precisas. De hecho, la vicepresidenta primera del Gobierno ha preferido dedicar 30 de los 40 minutos que ha durado su primera intervención en atacar al Partido Popular. Raúl Marqueta ha asistido a ese debate. Raúl.
Sí, Vicente, y ha ido en la línea de la comparecencia de la última en el Senado de hace menos de un mes. Muchas críticas, muchos reproches al Partido Popular, a la oposición en general, pero explicaciones de ese pacto con Esquerra, pues escasas. ¿Qué es lo que se ha pactado? La vicepresidenta lo que repite es que esto es algo nuevo, que no tiene nombre y además reconoce que todavía está por definir al completo, es decir, que todavía el detalle más técnico lo tienen que concretar y que cuando se concrete, entonces ya lo traerán aquí al Congreso. El motivo de su intervención era claro. Por el acuerdo entre el PSC y Esquerra. Estoy encantada de volver a explicarlo. Pero los interrogantes por ahora se mantienen. ¿Qué duda hay? Porque aunque los argumentos de la ministra no han variado, ninguna quiebra de la solidaridad. La mayor parte de la explicación de Montero ha servido para atacar al PP. Dejen de hacer política contra Cataluña. Durante más de media hora. No tienen nada. ¿De verdad le compensa todo por ser ministra? ¿No les da vergüenza? Los populares insisten en que el acuerdo es un nuevo chantaje del independentismo. Este trampantojo, un golpe brutal al principio de igualdad. Piden transparencia al gobierno, también lo hacen en Vox, exigiendo datos. Demuéstrenos, señora Montero, con números que el acuerdo no va a suponer una mayor presión fiscal. Ustedes no creen en la redistribución. Incompatible con el orden constitucional. Ruido, ruido y más ruido. Casi 5 horas de debate, más preguntas que respuestas. Traición. Cupo. Financiación justa y singular. Ni siquiera queda claro cómo definir lo pactado. El concierto económico catalán lo pactaron Moncloa y Esquerra Republicana. Puigdemont quedó fuera y esa ha sido una nueva grieta en las relaciones entre los dos principales partidos independentistas. Tan grande es esa grieta que hoy han convertido el Congreso de los Diputados en su campo de batalla. El escenario, el Congreso. El foco, hoy toca Cataluña. El tema, ¿quién negocia mejor? Esquerra ha defendido su acuerdo de financiación para Cataluña y ha explicado por qué no le gusta a los de Puigdemont. Perquè ho aconseguís Esquerra Republicana. Junts lamenta que Esquerra diera a los socialistas la Generalitat. Tota una legislatura d'estabilitat a canvi de res. Convencidos de que lo prometido no llegará a Cataluña. Esquerra i PSOE hagin mentit als catalans fent electoralisme barat. Han exigido respuestas al gobierno. És un concert econòmic? És un finançament singular per Catalunya? Sí o no? Montero ha mantenido su argumento. Es una mirada nueva. Cree que los de Puigdemont Lo estarían defendiendo por todos los rincones de Cataluña. pueden sumarse al acuerdo, pero hoy ha quedado clara la distancia Miserable. Tot xulesc i de barra de bar. entre las siglas del independentismo. Los independentistas han dado este espectáculo en el Congreso, peleándose de esta manera, mientras la justicia europea da la razón al Parlamento Comunitario en su decisión de negarle el escaño a Carles Puigdemont y a Toni Comín. Esther Vaquero. Sí, ocurrió en el año 2019, entonces el presidente de la Eurocámara negó esos escaños porque ninguno de los dos juró en el Congreso la Constitución española, algo que tienen que hacer todos los diputados electos en nuestro país. Esa decisión de la justicia europea es definitiva y complica el futuro para Comín, que todavía no ha tomado posesión en la Eurocámara después de las últimas elecciones. Junts ya se ha mostrado en contra de la sentencia. Dicen que les deja indefensos. Otro asunto abierto es el encontronazo diplomático provocado por México. La presidenta electa mexicana insiste en exigir disculpas al rey en el siglo XXI por lo que ocurrió en el siglo XVI. Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón, y además no hay una respuesta oficial, pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México. A partir de la decisión de la presidenta electa de no invitar al jefe del Estado español, la decisión del Gobierno de España ha sido firme y cristalina: no enviar representación oficial alguna a la toma de posesión de la nueva presidenta. Pero esa decisión de Estado no se compadece con la actitud de varios partidos políticos socios de Moncloa, especialmente con la actitud de Sumar, que forma parte del mismo Gobierno. No hay la menor contradicción entre una cosa y la otra. Representación de Estado la decide el Ministerio de Asuntos Exteriores y nosotros la respetamos. Representación, vínculos y simpatía política, nosotros no lo hemos ocultado. Es seguro que el viaje, en este caso de Gerardo Pisarello, va a servir también para aunar, en este caso, pues más relaciones, creo que son necesarias. Sumar defiende que la asistencia a la toma de posesión de su diputado Gerardo Pisarello pretende ayudar a encauzar las relaciones entre España y México, aunque esa tarea no se le haya encargado ni el ministro de Asuntos Exteriores ni tampoco el presidente del Gobierno, que son los únicos competentes en materia diplomática. Pues la verdad que personalmente no me gusta.
Quiero decir, porque hay una posición oficial del Gobierno de España que creo que es muy coherente, ¿no? No se puede rechazar la presencia del jefe del Estado, ¿no? Una cosa es el papel del Ejecutivo, porque la situación de conflicto diplomático está allí, y otra cosa es lo que hacemos los diputados y diputadas. Lo que no tiene ningún sentido es que, habiendo recibido una invitación explícita por parte del Gobierno de México para asistir a esta toma de posesión, no asistiéramos. Los miembros del partido de Yolanda Díaz no son los únicos que van a acudir a esta toma de posesión. También lo harán otros miembros de las formaciones que se han asociado con el PSOE para la formación de gobierno, como Bildu, Podemos o el BNG. Nos parece que es normal la posición de México, que defiende con dignidad su soberanía. Acudiremos al acto, irá Ione Iñárritu. Alberto Núñez Feijóo también se ha referido a este asunto. El presidente del PP le afea al Gobierno que protagonice un nuevo conflicto diplomático y ha sido especialmente duro con la nueva presidenta de México. El presidente saliente y la presidenta electa de México han recurrido a una provocación inaceptable. Sinceramente, creo que a la presidenta de México le vendría muy bien leer un libro titulado Nada por lo que pedir perdón. Se lo haré llegar en defensa de nuestro legado, de nuestra dignidad y en defensa de nuestro jefe de Estado. Feijóo está de acuerdo en que no haya ningún miembro del Gobierno en esa toma de posesión, pero acusa a Moncloa de crear un nuevo conflicto diplomático mientras el sector PSOE del Gobierno evita entrar en conflicto con el sector Sumar de ese mismo Gobierno. El sector Sumar se defiende diciendo que estará en México no como Gobierno, sino como partido. Y el sector PSOE deja claro que no le gusta lo que hace el sector Sumar, pero no entra a valorar esa decisión de sus socios. Vamos al Palacio de la Moncloa, Lucía Fernández. No, porque nadie de la parte socialista del Gobierno le reprocha directamente a sus socios que se hayan desmarcado de su decisión. Se limitan a decir que ellos no entran a valorar lo que hacen otras formaciones políticas, pero sí que dejan una cosa clara, y es que la política exterior la marca el ministro de Exteriores y el propio presidente del Gobierno. La parte de Sumar intenta trasladar también una imagen de normalidad e insisten en que una cosa es lo que hace Sumar como partido y otra como miembro de Gobierno. Siguiendo lo fijado por el presidente, el Gobierno de España ha sido claro, usando el mismo calificativo. El veto al jefe del Estado es algo inaceptable. La parte socialista del Gobierno se mantiene firme. Ningún ministro acudirá a la toma de posesión en México. Esa es la orden, marcan terreno. La política exterior del Gobierno la marca el presidente del Gobierno. Recado a sus socios de coalición, a la parte de Sumar, que sí viajará a México. Nosotros vamos a estar como Sumar. Esa es su explicación, distinguir entre gobierno y partido, un difícil equilibrio, diversas justificaciones. La relación de España y México es absolutamente estratégica. Que es un gobierno amigo. Un país aliado. Y dardos de ida y vuelta entre ambos sectores del gobierno. Lo que le corresponde al gobierno es calmar un poco los ánimos. Lo que hagan los partidos políticos son cuestiones partidarias. Se agranda así la última grieta en la coalición de forma paralela a un conflicto diplomático con México que sigue creciendo. Según Paje, así le recibió hace años López Obrador. Nos dijo: odio a los españoles y odio a España. Muestra de que el choque diplomático viene de lejos. Como se ve, una decisión adoptada en México por las autoridades mexicanas ha provocado problemas políticos internos en España. Y sabiendo que eso es así, el presidente saliente de México, lejos de rebajar el tono, lo ha elevado un poco más. En su larga perorata de todas las mañanas por televisión, el presidente López Obrador ha vuelto a hablar de colonialismo. México ya no es una colonia de ningún país extranjero, y que se debe de respetar a México. Estaban muy mal acostumbrados. Claudia Sheinbaum sí invitó a su toma de posesión, por ejemplo, al presidente ruso, a pesar de la orden de arresto que pasa sobre él por la invasión de Ucrania. Al final, lo cierto es que el nuevo roce con España no parece figurar entre las principales preocupaciones de la sociedad de México. Marcos González. Sí, los medios de comunicación aquí hoy ya poca relevancia le dan a este último conflicto diplomático con España, y es que la inseguridad, los sismos y los huracanes parecen ser mayores problemas en el día a día de los mexicanos. López Obrador sí que se ha vuelto a referir hoy a este tema, ha insistido en que la petición a la corona española para que se disculpe se debe a una cuestión de respeto hacia México, que ya no es, ha recordado, colonia de ningún país extranjero. Ha sido la primera pregunta de la rueda de prensa matutina de López Obrador. Yo apoyo
a la presidenta. El aún presidente mexicano insiste en que el veto al rey Felipe en la investidura de Claudia Sheinbaum es una cuestión de orgullo nacional. Esto no es un asunto personal, es un asunto que tiene que ver con el respeto. Ha leído íntegros los 4 folios de la carta que envió al monarca exigiendo perdón. La carta es respetuosa. Y ha arremetido contra las élites políticas. Venían a hacer su agosto, desde España. Sheinbaum, que cierra filas con su predecesor, rechaza que esta crisis suponga una ruptura de las relaciones. Oiga, ¿no rompe las relaciones con España? No, pero necesitamos respeto. Prefiere centrar la atención en su nuevo ejecutivo. La Secretaría de Relaciones Exteriores. Y en dar las gracias con este vídeo al presidente saliente. Es un político extraordinario. Junto al que ha trabajado durante 24 años y al que en unos días sucederá. Esta nueva crisis diplomática provocada por las autoridades mexicanas coincide con el 10º aniversario de la desaparición de 43 estudiantes. Después de 6 años en el poder, López Obrador se va sin cumplir su promesa de esclarecer lo ocurrido. Y ese es solo un ejemplo de la inseguridad que se vive en el México de López Obrador, donde los crímenes y las desapariciones se cuentan por decenas de miles, donde reinan los cárteles de la droga que ahora además intentarán controlar a los jueces después de una polémica ley aprobada por López Obrador justo antes de dejar el poder, y donde la mayoría de los indígenas a los que dice defender vive en la pobreza. Llegó al poder con un eslogan, la esperanza de México, y 3 promesas. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. 6 años después, México es un poco menos pobre gracias a los subsidios sociales, más violento, la media durante su mandato supera los 30.000 homicidios anuales y, dicen los expertos, menos democrático. Que tiene el control del poder ejecutivo, del poder legislativo y están sentadas las bases para que controle ahora también el Poder Judicial. Los jueces serán nombrados por elección popular, algo muy peligroso en estados donde mandan las mafias. Jueces que respondan al crimen organizado, como hay políticos que responden al crimen organizado. La estrategia de Obrador contra el crimen organizado... Abrazos, no balazos. No ha funcionado. Más muertes, más secuestros y extorsiones. Cada día en México desaparecen 14 niños. En su debe también las amistades peligrosas en política exterior y conflictos como el actual con España. López Obrador quiere ocultar todos los problemas que tiene este país en estos momentos en un problema diplomático que la verdad no viene mucho al caso. Los indígenas también han ido a peor. El 70% son pobres. La de México no es la única crisis internacional con la que lidia el gobierno. Hace unas horas Pedro Sánchez exigía ante la ONU la verificación de los resultados electorales en Venezuela. Y en España, Feijóo acaba de hacer esa advertencia que van a escuchar a las empresas que colaboran, dice, con el gobierno venezolano. Decirle a aquellas empresas que están colaborando con Maduro que se equivocan. Las empresas que crean riqueza en un país siempre son bienvenidas. Pero las empresas que financian los regímenes autocráticos no están trabajando para el pueblo ni para crear riqueza. Feijóo no ha hecho algo que sería razonable esperar ante una acusación de este tipo, que es poner nombres, decir a qué empresas se refiere. Pero el líder de la oposición ha criticado sin decir a quién en concreto dirige esa crítica. Se ha puesto nombre a su acusación el portavoz parlamentario del PP, que ha evitado utilizar adjetivos moderados. Ha preferido utilizar uno especialmente agresivo. Zapatero no fue solo un facilitador. Zapatero es un sinvergüenza político. Esa es la realidad y hay que llamar a las cosas por su nombre. Estas son las imágenes de Pedro Sánchez en la Asamblea General de Naciones Unidas. Durante sus intervenciones, el presidente del Gobierno ha hablado de la defensa de los derechos humanos en Venezuela, del conflicto en Oriente Próximo y de los bulos a los que el presidente dice que se enfrenta la democracia. Es significativo que para este discurso tan importante frente a la Asamblea General de Naciones Unidas, Pedro Sánchez haya elegido entre los temas a tratar un asunto, el de la regeneración democrática, que se gestó en Moncloa cuando el presidente se tomó 5 días de reflexión al iniciarse la investigación judicial sobre su esposa, y que eso se haya traducido ante Naciones Unidas como la batalla de la democracia por su supervivencia. La democracia no puede aspirar a ganar esta batalla con una mano atada a la espalda. Y porque se enfrenta a gente sin escrúpulos,
activistas de la mentira, los bulos, del odio, dispuestos a partir en dos sociedades para imponer su agenda reaccionaria. Albise Pérez reconoce haber recibido 100.000 euros del empresario de criptomonedas que lo ha denunciado. Dice que cobró el dinero en efectivo y sin factura. En un vídeo publicado esta tarde critica también a Hacienda, de quien dice textualmente que esclaviza a los trabajadores a impuestos. Hoy también la Audiencia de Sevilla ha ordenado investigar a Albise Pérez por publicar una foto privada de la hija de Pedro Sánchez. Y la justicia ha suspendido la orden del gobierno canario que pedía a las ONGs que no acogieran a menores migrantes sin su autorización. El tribunal entiende que puede comprometer los intereses de este colectivo especialmente vulnerable. La solución tanto para el gobierno central y el canario estaría en la reforma de la ley de extranjería. Estar muy cerca de la solución y de las reuniones que previsiblemente en las próximas 2 o 3 semanas tendremos para cerrar ese apoyo. Creemos que llevamos una buena propuesta de distribución de acogida solidaria en todos los territorios, que lleva financiación. No hay un problema de financiación, hay un problema de voluntad política. El precio de los carburantes sigue bajando y alcanza su nivel más bajo desde enero de 2022, el mes previo al comienzo de la guerra en Ucrania. Hoy la gasolina es un 15% más barata que entonces y el gasoil casi un 19%. Suma así 11 semanas consecutivas a la baja. En España viven más de 8 millones de extranjeros. De ellos, más de 1 millón llegaron el año pasado. La mayoría trabaja en el sector doméstico, en la agricultura y en la hostelería. Son datos del Censo de la Población Extranjera del Instituto Nacional de Estadística. Son pasajeros que anoche sufrieron importantes retrasos en los trenes de alta velocidad que iban a Toledo, Ciudad Real y distintos puntos de Andalucía. Un fallo en la señalización afectó a la salida de varios trenes hasta que se resolvió finalmente esa incidencia. Los sindicatos se han concentrado ante las sedes de la patronal COE y de CEPIME en varias ciudades. Acusan a la patronal de dilatar la negociación sobre la reducción de jornada de forma premeditada. Exigen al Gobierno que se apruebe aunque no haya acuerdo. El presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet, asegura que muchas pequeñas y medianas empresas no podrían asumirlo. Un juzgado de Madrid ha ordenado paralizar las obras del parking del Santiago Bernabéu. Se anula así de forma provisional la concesión que el Ayuntamiento hizo al Real Madrid para poder construir sus aparcamientos. El consistorio ya lo ha recurrido. Tras 2 meses con tasas negativas, la compraventa de viviendas se ha incrementado más de un 19% en el mes de julio. Es la cifra más alta en 2 años. Gobierno y oposición se lanzan reproches mutuos en materia de vivienda. Hoy la disputa ha subido de tono después de que la ministra Isabel Rodríguez dijera que algunas comunidades, señalando especialmente a Ayuso, podrían quedarse sin financiación estatal si no aplican la ley de vivienda. La ley por el derecho a la vivienda está en vigor desde mayo y permite a las autonomías declarar zonas tensionadas sobre las que actuar para reducir el precio del alquiler. ¿En qué zonas se ha aplicado esta herramienta? Por ahora solo en Cataluña, pero la ministra habla así del resto de comunidades. Presidentes o presidentas, la de la Comunidad de Madrid es lo más evidente, insumisos, que no quieran cumplir la ley. Y lanza una advertencia. Yo condicionaré la financiación a que efectivamente se esté cumpliendo la ley. Porque, dice la ministra, hasta el 75% de las políticas autonómicas de vivienda las financia el Estado. La señora Ayuso tiene para ejercer políticas de vivienda, desde que Pedro Sánchez es presidente, 2.000 millones de euros. La principal aludida, la presidenta madrileña, ha respondido de inmediato en redes. Dice Ayuso que limitar el precio de la vivienda no funciona, que es un atentado a la propiedad privada y acusa al gobierno de amenazarla. Un enfrentamiento que se produce después de que ayer la ministra enfadara también a sus socios de Sumar tras apelar a la solidaridad de los propietarios para reducir el precio del alquiler. El gobierno israelí asegura que ha eliminado al jefe de la unidad de drones de Hezbollah en este ataque en Beirut. En otro bombardeo en el noreste del Líbano han muerto al menos 23 personas. El primer ministro israelí ha pedido a su ejército que siga atacando Hezbollah con todas sus fuerzas. Mientras la tensión se eleva en el norte de Israel, la prensa hebrea asegura que el grupo armado libanés ha lanzado solo hoy cerca de 150 cohetes contra suelo israelí.
Y el primer ministro Netanyahu ha aterrizado esta tarde en Nueva York, donde va a asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas. Su decisión de mantener los ataques a Hezbollah en Líbano es un problema para las expectativas de alto el fuego. Especialmente porque llega horas después de que los líderes de Estados Unidos, la Unión Europea y varios países aliados hayan propuesto una tregua de 21 días. Nueva York, José Ángel Abad. Vicente, Netanyahu lo ha querido aclarar nada más aterrizar aquí en Nueva York, de alto el fuego, nada de nada. Su estrategia es clara, dice, seguir golpeando a Hezbollah, y aún así la administración Biden insiste en que aún hay tiempo para la diplomacia, y es cierto, porque la palabra que de verdad cuenta del primer ministro israelí es la que pronuncie aquí mañana en la Asamblea General de la ONU, pero por ahora nada hace pensar que por una vez a la administración Biden de verdad se la vaya a escuchar en Oriente Medio. Eso ocurre en Nueva York, mientras en Washington el presidente Joe Biden ha recibido al presidente de Ucrania en la Casa Blanca. Zelensky ha presentado el que él mismo ha bautizado como Plan de la Victoria para poner fin a la invasión rusa. Antes de ese encuentro, el presidente de Estados Unidos ha anunciado nueva ayuda militar a Ucrania en un momento en el que la guerra parece entrar en punto muerto. Quien no tiene intención de recibir a Zelensky es Donald Trump. José Ángel. Vicente, de todas las misiones que en estos más de 2 años y medio de invasión Zelensky ha tenido, la que está teniendo ahora mismo está entre las más importantes, porque de nada puede haberle servido resistir si ahora no garantiza el apoyo americano el mayor tiempo posible ante la posibilidad de un cambio de administración. Y si eso ocurriera, acaba de probarse hoy mismo que con Trump va a tener bastante menos que hablar. Ninguno de los dos lo va a confesar, pero la clave del encuentro es si Biden le da a Zelensky luz verde para usar misiles de largo alcance proporcionados por la OTAN para atacar instalaciones militares rusas dentro de Rusia. Estoy decidido a que Ucrania tenga lo que necesita, adelantaba Biden, pero sin comprometerse. Antes, en la ONU, Zelensky intentaba meter prisa, asegurando: Putin parece que ahora quiere atacar nuestras plantas de energía nuclear. Para Zelensky puede ser el último apoyo americano en la guerra, porque tras visitar, rodeado de demócratas, una fábrica de munición en Pensilvania, el estado clave en las elecciones americanas, y luego escapársele con la revista New Yorker, Trump no sabe cómo detener la guerra, aunque él cree que si lo sabe, el candidato republicano ha roto definitivamente con Zelensky, diciendo: el presidente de Ucrania está diciendo pequeñas, repugnantes calumnias contra mí. Zelensky está hoy en la Casa Blanca sabiendo que puede ser el último día que le reciban con sonrisas. Es la imagen inusual que deja la primera jornada del Papa Francisco en su viaje a Luxemburgo. El pontífice ha sorprendido al entrar en una cafetería alternativa y después ha viajado a Bélgica. El huracán Elena está a punto de llegar al estado de Florida, en Estados Unidos. Se refuerzan y protegen las casas. Los vientos podrían superar los 200 kilómetros por hora. Su trayectoria ya ha rozado Cuba, donde afortunadamente solo ha dejado lluvias intensas. Aquí en España la borrasca Aitor ha traído un temporal de lluvia y vientos muy fuertes. En puntos de Galicia se han llegado a registrar rachas de hasta 160 kilómetros. Desprendimiento de cornisas y caídas de árboles como esta en Madrid, donde todo un tronco ha caído sobre un coche. Es la primera borrasca de gran impacto de este otoño. En Berga, Barcelona, un incendio en una empresa de biomasa ha obligado a confinar el polígono industrial y las zonas más cercanas. El techo de la nave ha colapsado parcialmente y la estructura ha quedado dañada por las llamas. El fuego también ha alcanzado a varios vehículos aparcados junto a ese recinto. Vean qué velocidad ha tenido ese camión, en sentido contrario, por la autovía de Valencia. Circuló varios kilómetros y después entró en la ciudad perseguido por la policía. El conductor multiplicaba por 5 la tasa de alcohol. Ha provocado 4 heridos y numerosos daños materiales. 21 años después del suceso, un jurado ha declarado culpable al hombre acusado de matar en Madrid a Juana Canal. El juez de la Audiencia Provincial deberá decidir ahora la pena que debe cumplir. La Fiscalía y la acusación particular piden 15 años de prisión. Pedro Almodóvar ha recibido esta noche el premio Donostia del Festival de San Sebastián. En la ceremonia ha estado acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por su esposa Begoña Gómez.
Son tantas emociones que casi es imposible realmente disfrutarlas sin romperte. Muchísimas gracias, me habéis demostrado un amor que yo nunca he llegado ni a concebir en el mejor de mis sueños. A salir adelante. Échanos una mano. Apúntate a la carrera, ponle freno. La carrera solidaria Ponle Freno por la seguridad vial vuelve a Madrid. Será el 17 de noviembre y un año más toda la recaudación irá destinada a las víctimas de tráfico. Ya pueden apuntarse. Pero quiero hacer muchas cosas. La redacción de Antena 3 Noticias ha sido galardonada en los premios de periodismo móvil por su cobertura de las elecciones europeas en redes sociales. Estos premios reconocen la innovación de sus contenidos y su adaptación a las nuevas plataformas. Los dos principales partidos independentistas ya no solo están en guerra en Cataluña. Hoy han trasladado su incompatibilidad al Congreso de los Diputados en el debate sobre el concierto económico catalán. Esta fuerte división se produce a pocas semanas de los congresos de ambos partidos y cuando Moncloa necesita el apoyo de los dos para sacar adelante sus presupuestos. España, a 26 de septiembre de 2024. Buenas noches. Hasta mañana, buenas noches.